Y los postulados, verdaderamente, si vosotros los leéis, tienen lógica, solo que no se cumplen. Por ejemplo, el primer postulado dice que para afirmar que una bacteria produce una determinada enfermedad, se tiene que hallar esa bacteria en esa persona que padece esa enfermedad. Eso es lógico, ¿no? Y añade que solamente se tiene que encontrar en esa persona que está enferma. No se tiene que encontrar en su vecino que no está enfermo. ¿Eso es lógico o no? Es de cajón. Solo que resulta que esos médicos que no pusieron sus nombres ni sacaron las patentes, al cultivar sus propias bacterias y la de su amigo o la de su esposa, etcétera, que, por ejemplo, para cultivar bacterias nuestras, simplemente lo único que hace falta es pasarse una escobilla, un pañuelo, una gasa por tu boca, lo siembras en una placa de cultivo y allí aparecen. ¿Eh? Digo, como en ese tiempo había aparecido la microbiología, pues muchos estudiantes de medicina, muchos médicos empezaron a cultivar sus bacterias y la de su mujer, la de su hijo, a ver qué pasaba allí. Era una novedad la microbiología. Y resulta que descubrieron que si uno tenía difteria, por ejemplo, le cogías muestras y aparecía el bacilo de la difteria. Pero si cogías muestras de alguien que no la tenía, también aparecía el bacilo de la difteria. Entonces, ¿por qué afirmo yo que a uno le produce la difteria y a otro no le hacen ni cosquillas? Es decir, es un artefacto. ¿Eh? De hecho, durante toda la mitad del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los médicos, no solamente los médicos docentes, sino los médicos clínicos de cada día, los médicos de pueblo, los médicos urbanitas, no aplicaron la teoría de la infección y les costó introducir la práctica de las vacunas. Porque los médicos normales, yo incluso con mi edad, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el médico de mi pueblo era anciano, es verdad, pero había sido un médico de estos que no creían en las vacunas, y era el médico del pueblo, pero ahora luego os explicaré cómo ahí, más o menos en la década de los 50 y de los 60, ese tipo de médicos, digamos, se extinguió. Simplemente por el paso del tiempo, ¿no? Y por la influencia de la doctrina industrial de la vacunación y los antibióticos. Pero si vosotros os echáis la molestia de revisar, veréis que la mayoría de los médicos de la primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial eran como yo ahora. Estaban en contra de las vacunas y creían que nuestros microbios, no hay ninguna muestra ni ninguna prueba de que sean agresivos. En todo caso, ahora ya sabemos que muchos de ellos cumplen funciones, son simbiontes nuestros, viven con nosotros y nos ayudan a vivir, puesto que muchos de ellos tienen funciones defensivas, tienen funciones digestivas, tienen funciones metabólicas y simplemente viven con nosotros desde siempre. Bien, pero como os digo, esta visión ha ido siendo vencida por la visión esa prematura que tuvieron de acusación a los microbios. Y debido al poder del dinero, lo digo en general, porque el dinero se traduce en grandes multinacionales, etcétera, etcétera, eso ha logrado incluso no solamente cambiar, digamos, influirnos a todos, sino incluso cambiar la docencia médica, puesto que desde la Segunda Guerra Mundial todos los médicos,
todos los médicos, todos los que son preparados en Occidente, son preparados con la única lección de que la infección existe, nos la causan nuestros propios gérmenes y hay que utilizar vacunas y antibióticos para defendernos de nuestros propios gérmenes.